Bueno, hoy seguiremos hablando del libro de Joel. Hace 2 domingos empezamos a hablar del libro de Joel y hoy continuamos y acabamos este libro. En la primera parte vimos cómo el profeta Joel hablaba al pueblo de Judá y en esta segunda parte vamos a ver qué es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Quiero refrescar un poco la memoria. Vimos que algunas personas eran llamadas por Dios para comunicar una revelación que Dios tenía que dar al pueblo. Y era una revelación para el pueblo en la actualidad y también para el futuro. Y a esas personas que Dios escogía las llamaba profetas. Eso es un profeta. Una persona escogida por Dios para hablar en nombre de Dios y dar un mensaje al pueblo. Uno de ellos era el profeta Joel. A ver, yo creo que, no sé si está la presentación. Y empezamos viendo 3 principios o 3 ideas que pudimos extraer de esa primera parte. La primera, no sé si está, dígame. No va ahí, vale, ostras. Bueno, pues nada, pues ahí. Vale. Pero así sí, ¿no? Si paso así, ¿no? Allí. Claro. Es que lo había apagado. Por eso no iba, claro. Vale. El primer principio o idea que extraímos es que el pecado trae juicio. Vivir una vida apartados de Dios trae consecuencias, y consecuencias eternas. El segundo principio o idea que vimos es que necesitamos arrepentirnos. Y arrepentirse no es simplemente pedir perdón. Arrepentirse implica sentir un dolor sincero por aquello que has hecho mal e implica un cambio de actitud hacia eso que has hecho mal. Lo rechazas y cambias de conducta. Eso implica arrepentirse. Y la tercera idea o principio es que lo que importa es el corazón. Las apariencias a Dios no le interesan demasiado. Lo que le interesa es nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo es de sincero nuestro corazón con Dios? Acabé diciendo que el profeta Joel transmitió al pueblo un mensaje de juicio, pero también un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza y una promesa. Y hoy hablaremos de esto. El libro de Joel empezaba hablando de una plaga de langostas que arrasaba, y Joel advertía del poder del juicio de Dios, que esa plaga no era nada comparado con el juicio de Dios. Y llamaba al pueblo a arrepentirse, porque Dios es misericordioso y Dios mira el corazón de las personas cuando se arrepienten. Y después de que haga el llamado al pueblo a arrepentirse, tenemos la respuesta de Dios. Hay mucho pasaje hoy, ¿eh? Vamos a leerlo. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y le respondió el Señor: mirad, os enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejaros plenamente satisfechos, y no volveré a entregaros al oprobio entre las naciones. Alejaré de vosotros al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No temáis, animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán. Los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alegraos, hijos de Sión, regocijaos en el Señor vuestro Dios, que a su tiempo os dará las lluvias de otoño. Os enviará la lluvia
la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo os compensaré a vosotros por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra vosotros. Las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Comeréis en abundancia hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que hará maravillas con vosotros. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabréis que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Y lo primero que vemos y que he subrayado soy un poco torpe hoy con esto, ¿eh? ¿Me pasáis la anterior diapositiva? No sé si se puede desde ahí. ¿La anterior? ¿No? Bueno, es que empieza diciendo, entonces el Señor mostró amor y perdón. Y estaba pensando que Estrella nos ha mencionado que ella se coge al amor de Dios y al perdón de Dios. Y Keren también nos hablaba de ese amor de Dios. Y es que Dios es un Dios de amor y de perdón. Y la Biblia, muchas veces lo hemos dicho desde aquí, es una historia de amor. Es una carta de amor que Dios le escribe al hombre. Por toda la Biblia vemos el amor de Dios, buscando al ser humano, queriendo tener una relación con él. Y no porque lo merezcamos. Él es un Dios de perdón. El amor implica perdón. ¿Qué es el perdón? Hacer borrón y cuenta nueva. Ese es el perdón. Abandonar el resentimiento. Dar gracia a la otra persona. Nuestro perdón a veces no es tan así, sincero, pero el de Dios sí. Y Él mostró su amor y su perdón a su pueblo. Leí, no sé dónde lo he leído, pero no me acuerdo, porque lo leí hace mucho tiempo. Sin perdón, la Biblia no pasa del Génesis. Y es verdad, porque ya al principio ya la leíamos bien. Pero Dios, ¿qué hace? Perdona. Es un Dios de perdón. Sin saber perdonar, no podemos tener relaciones profundas nosotros, porque siempre hay fricción. Nuestro modelo de perdón debería ser Dios. Él nos llama a perdonar, tal y como nosotros somos perdonados. Hay otra idea en este texto y es la restauración. Restaurar es arreglar los desperfectos que algo ha ocasionado, ¿no? También es devolver algo a su estado inicial. Y nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios. Como dice una canción de Quique Pavón, el diseño original es tener una relación con Dios. Y quiere llevarnos a este diseño original, quiere restaurarnos. En el pasaje, Dios dice que compensará a su pueblo. Yo os compensaré a vosotros por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas. Compensar es dar algo o hacer algo en beneficio de alguien como reparación de un daño o de un perjuicio que se le ha hecho. Y también dice que compensará a su tiempo. Es que los tiempos de Dios no son los nuestros, la mayoría de veces. A su tiempo. Él tiene el control de todo, tiene el control del tiempo también. Y también dice que hará grandes cosas, que hará maravillas en nosotros. Y creo que estas maravillas tienen que ver mucho con el pasaje siguiente. Aquí. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas.
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Y esto que profetizó el profeta Joel, que creo que era unos 835 años antes de Cristo, más o menos, fijaos lo que pasa muchos años después, lo que escribe Lucas en Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra, y al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban diciendo: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo con voz fuerte: compatriotas judíos y todos vosotros que estáis en Jerusalén, dejadme explicaros lo que sucede. Prestad atención a lo que os voy a decir. Estos no están borrachos, como suponéis. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que ocurre es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Y qué maravilla, porque aquí tenemos al Espíritu Santo, que ya Joel prometió que vendría. El Espíritu Santo no es un poder impersonal, no es así una fuerza abstracta y no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia usa continuamente pronombres personales para dirigirse al Espíritu Santo. Es el mismo Dios, es la tercera persona de la Trinidad. La primera vez que aparece el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es en la creación. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente era dado a determinadas personas y en tiempos limitados para hacer alguna cosa, para capacitarles para algo en concreto. Por ejemplo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien solo con sus manos despedazó el león como si fuera un cabrito. Le daba una fuerza sobrenatural. ¿Pero qué nos dice en este pasaje? Pues que el Espíritu Santo es dado a todo aquel que cree. Ya no está limitado a un determinado grupo de personas, sino que está accesible a todo el que cree. Claro. Porque ¿qué pasa cuando una persona acepta a Jesús en su vida? Cuando una persona se arrepiente y lo reconoce como Señor y Salvador, que el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y pasa a morar con nosotros. Es que no podríamos vivir una vida sin el Espíritu Santo.
Y yo diría, no solo es importante, sino que es imprescindible, porque es nuestro sello y es nuestras arras, como dicen algunos pasajes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y hay más pasajes que nos hablan. Aquí nos dice que nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y el apóstol Pablo, en estos pasajes, en Efesios y en 2 de Corintios, nos habla de dos elementos aquí para relacionar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que son el sello y son las arras. Y actualmente, como tampoco enviamos muchas cartas, ni el tema del sello no le damos quizá mucha importancia, pero en la antigüedad al menos indicaba tres cosas un sello. Daba autenticidad a algo, indicaba propiedad y era símbolo de autoridad. O sea, podríamos decir que la presencia del Espíritu Santo en el creyente es la señal o la prueba de que esa persona le pertenece a Dios. Las arras ya sí que lo podemos entender un poquito más, porque el término, que también se utiliza ahora, es para indicar una primera cuota, ¿no? Algo que tú pagas en garantía de que luego vas a tener otra cosa. Pablo afirma que el Espíritu Santo se da a los creyentes como una prenda o garantía de su herencia futura. De hecho, aquí nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante tenerlo en nuestras vidas? ¿Por qué nos envió el Espíritu Santo? Primero, el Espíritu Santo nos convence de nuestra condición y de nuestra posición o situación delante de Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Esto lo decía Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos convence de nuestra necesidad de Dios, de que delante de Dios tenemos un problema. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ayuda e intercede por nosotros. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros. El Espíritu Santo también nos enseña y nos recuerda las palabras de Jesús. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo también nos guía. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Produce fruto en nuestra vida, en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.
Y también nos da poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero este poder, a ver, no es que yo ahora tenga poderes así sobrenaturales, este poder es para vivir la vida que Él quiere que viva, para serle testigo. ¿Y cómo soy testigo? Viviendo una vida y desarrollando todo este fruto que sin el Espíritu Santo, por nosotros mismos, no lo podríamos desarrollar. Ese es el poder, ¿eh? No es para que yo ahora vaya aquí a levantar. Yo no, pero el Espíritu Santo hoy día ya no es como entonces, que era una promesa para el futuro. Es una realidad. Estamos en la era, en la etapa donde el Espíritu Santo está accesible para todas las personas. A todas las personas se les ofrece este regalo. Y eso es increíble. Eso es increíble. El libro de Joel es conocido también como el precursor de la literatura apocalíptica, porque habla, después en el último capítulo, nos habla de los últimos días, nos habla del juicio sobre las naciones y hace alusión a que Dios juzgará a las naciones. De hecho, habla del valle de la decisión o valle de Josafat. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. El valle de Josafat, bueno, Josafat significa Jehová ha juzgado, y esto habla de juicio. Muchos eruditos dicen que no se refiere tanto al lugar físico del valle de Josafat en sí, sino a un lugar donde se producirá este juicio. Es un nombre que simboliza el juicio y no el lugar específico. Sea como fuera, hay un juicio. Y es irónico porque nosotros, las personas en general, demandamos justicia. Pues demandamos justicia social, justicia económica, justicia territorial, nos demandamos justicia. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, ya es otra cosa, ¿no? Nos gusta nuestra justicia, lo que yo considero que es justo. Pero la realidad es que Dios juzgará y parece que nosotros tengamos todos los derechos cuando realmente el que tiene todo el derecho es Dios. Porque su justicia sí que es justa. La nuestra no, porque muchas veces mira nuestros intereses propios. Pero su justicia sí que es justa. Nosotros fácilmente nos movemos pues por la venganza, ¿no? Pues por los intereses de uno. Pero la justicia de Dios es movida por su amor. Y es verdad que habrá juicio. La Biblia dice que habrá juicio. Pero es verdad también que Dios quiere salvar. Dios no quiere condenar. Alex lo recordaba antes de la Santa Cena, de recordar los símbolos. Dios quiere salvar. Jesús vino al mundo para salvarlo, no para condenarlo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y en Hechos, Lucas dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién habla?
de Jesús. Joel profetizó un tiempo en el cual todo el mundo podía invocar al Señor en todas partes. Un tiempo donde el Espíritu Santo estaría disponible para todo ser humano. Y esa es nuestra época, la época que ahora vivimos. Y tenemos el privilegio no solo de experimentar nosotros esta relación personal con Dios y de tener nosotros este Espíritu Santo, sino de transmitir a los demás que pueden tener el Espíritu Santo, que está accesible para ellos también. Transmitir las buenas nuevas a los demás, porque este es el tiempo del Espíritu Santo. Dios espera que transmitamos su amor, que extendamos la esperanza que Él ofrece a los demás, que los llevemos a ser conscientes de que necesitan reconciliarse con Dios y que necesitan arrepentirse. El mensaje de Joel es claro. Si la plaga de langostas fue terrible, esperad a ver el juicio. Y no es que es así, o sea, lo dice, claro. Pero también proclama la gracia de Dios. No es juicio, malo, todo. No, hay una salida. La gracia de Dios está disponible para todos. Pero hay que arrepentirse. Hay que rasgarse el corazón y no las vestiduras, como vimos la otra vez. Y Dios es amor. Dios ama y perdona. Dios ama y perdona. Perdona el pecado y tiene misericordia con sus hijos. Y tiene misericordia con todo ser humano porque le da la oportunidad de tener una relación con Él. Vamos a recordar que el pecado trae juicio. Vivir alejados de Dios trae juicio. Bueno, trae consecuencias eternas. Recordemos que necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos y reconocer nuestra situación delante de Dios. Recordemos que lo que importa es lo que hay en nuestro corazón, si es que a Dios no le podemos engañar. Por mucho que hagamos, por mucho que aparentemos. A los demás sí, pero a Dios no. Tenemos un Dios de amor y perdón. Y qué bien. Porque si no, pues esto, la Biblia de Génesis ya ahí se acaba. Ya no pasa. Dios nos regala el Espíritu Santo, porque no lo merecemos, nos lo regala a Él porque quiere. Solo tenemos que aceptarlo como cualquier regalo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Solo en Jesús hay salvación. Hay salvación, es posible, hay salvación en Jesús. Porque la Biblia deja claro que no hay otro Dios, que no hay otras maneras en Jesús. Y así podemos recibir al Espíritu Santo cuando creemos en Jesús. Y creer es algo experimental, no es algo teórico de que sí creo que existe, no. Es creer y decidir realmente que entre en tu vida, que transforme tu vida, que cambie tu vida y ponerlo como Señor. Y a lo mejor aquí hay personas que esto no lo han hecho, que no tienen esta relación con Dios, que no tienen al Espíritu Santo en su vida, pues quizás ahora es una buena oportunidad para pedirle que entre en tu vida, para reconocer que uno ha estado lejos de Dios
y para decirle, quiero estar cerca tuyo, quiero que me enseñes, quiero que entres en mi vida y quiero vivir contigo. Y le pediría a los músicos, al grupo de alabanza, que suba y vamos a despedirnos cantando una canción que puede servir para reflexionar y decirle a Dios, aquí estoy.